Muy buenas amigos, toca hablar de WatchOS 10, la actualización que llegará al Apple Watch en el mes de septiembre y que Apple ya dejó ver en la conferencia de desarrolladores de este lunes. Nosotros hemos instalado ya la primera beta en un Apple Watch Series 8 que tenía por aquí, así que bueno, os voy a contar un poquito cuáles son sus novedades principales. Algunas os las podré mostrar, otras utilizaré recursos del evento, pero bueno, en cualquier caso puedo dar feedback de la que quizás, bajo mi punto de vista, es la mejor de las actualizaciones que nos presentaron. Yo creo que es al menos la que da una mayor sensación de frescura. Dejadme en los comentarios a vosotros qué os parece. Antes de meterme con las novedades, simplemente decir la compatibilidad de WatchOS 10, y es exactamente la misma que con WatchOS 9. Todos los Apple Watch, desde el Apple Watch Series 4 en adelante, incluyendo por supuesto el Apple Watch SE, son compatibles con esta versión. Ahora sí, comenzamos repasando las novedades. Por ejemplo, deslizando desde la pantalla principal la corona digital, ahora tendremos acceso a diferentes widgets en una pista inteligente. Esta utiliza el aprendizaje automático para mostrarte información relevante justo cuando necesitas. Por ejemplo, si activamos un temporizador, al deslizar la corona digital en nuestra pantalla principal, la primera sugerencia va a ser precisamente el estado del temporizador. Si mantenemos presionado esta pila, vamos a ver que podemos añadir nuevos datos que podremos consultar desde esta vista. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí al menos esta nueva vista me parece muy útil y muy práctica, ya que nos permite acceder rápidamente a la información de muchas aplicaciones sin necesidad de tener que estar entrando a ellas. La veo como la evolución de la esfera que ya conocemos todos de Siri. También Apple ha anunciado el rediseño de muchas aplicaciones nativas del propio Apple Watch. Por ejemplo, Reloj Mundial ahora presenta colores de fondo dinámicos que reflejan la hora del día. Por ejemplo, podría ver la hora que es en Buenos Aires e identificar de un vistazo si es un buen momento para mandarle un mensaje a Fabián. También la app de actividad ha sufrido un rediseño incluyendo iconos en las esquinas que podemos tocar para acceder a un resumen semanal, también a las opciones de compartir actividad o los premios. Precisamente se ha rediseñado la vitrina de trofeos para que podamos ver mejor todos los premios y desafíos de actividad que hemos ido ganando con el paso del tiempo. Si desde la página principal de la app de actividad vamos deslizando la corona digital, podremos ver a pantalla completa vistas dedicadas para los diferentes segmentos de los anillos, mostrando la información de estos con todo detalle. Pero hay más apps que han sufrido un rediseño, como es el caso por ejemplo de la app de teléfono, tiempo, mapas, música y bolsa. Precisamente en la conferencia de desarrolladores mostraron también cómo aplicaciones de terceros van a poder adaptarse a esta nueva guía de estilo de aplicaciones para el reloj que lucen genial, y ya digo, mostraron algunos ejemplos de aplicaciones de terceros. Es previsible que cuando salga la actualización final pues ya muchas se adapten precisamente a este nuevo tipo de interfaz. También contamos con dos nuevas esferas en WatchOS 10. La primera se llama paleta. Esta es una esfera donde el tiempo se representa en una amplia variedad de colores, usando tres capas superpuestas distintas. A medida que cambia la hora, los colores de la pantalla también van cambiando. No sé si os lo habré podido mostrar en tiempo real, porque, insisto, como no va pasando tiempo cuando yo estoy grabando el vídeo, pasan segundos, no puedo mostrar la transición, pero en el evento sí que nos mostraron el efecto de la transición y la verdad que lucía genial. La otra esfera que se estrena con esta actualización es la de Snoopy, una esfera animada con muchas animaciones diferentes que juegan con las manecillas del reloj a lo largo del día. Incluso reacciona a las condiciones meteorológicas de la zona donde estamos. Precisamente en la keynote nos hicieron algunas demos para mostrarlo y ya digo, se veía genial. No sé a vosotros, pero a mí este tipo de esferas animadas me encanta. Yo estuve durante mucho tiempo utilizando la de Toy Story, la de Mickey y bueno, la de Minnie la usó más mi madre, pero bueno, la de Mickey la usé mucho. WatchOS 10 también incorpora mejoras para ciertas actividades, como por ejemplo para las actividades de bici. Así que, ciclistas, estáis de enhorabuena. Por ejemplo, anunciaron la posibilidad de conectar el Apple Watch a sensores de bicicleta que conectéis por Bluetooth y por tanto poder agregar la cadencia y la potencia de pedaleo a las métricas estándar del entrenamiento en bici, incluso poder tener una nueva vista de potencia en bicicleta. Usando datos de potencia, de frecuencia cardíaca y de movimiento, el Apple Watch va a poder calcular tu umbral de potencia funcional, que es el nivel más alto de intensidad de ciclismo que teóricamente podrías mantener durante una hora. Y precisamente gracias a esto vamos a poder ver en la pantalla de entrenamiento las diferentes zonas de potencia y cuánto tiempo permanecemos en ellas.
Y por último, con respecto a esto, también anunciaron que los entrenamientos en bicicleta se van a mostrar en la pantalla de bloqueo del iPhone como si fuese una actividad en vivo, y que bueno, luego si la abrimos vamos a poder ver con todo detalle pues todos los datos que va recopilando el Apple Watch sobre nuestro entrenamiento concreto. WatchOS 10 también se acuerda de todos aquellos usuarios que realizan, por ejemplo, actividades al aire libre como es el senderismo, y algunas aplicaciones pues han añadido cosas interesantes y útiles, como por ejemplo la brújula. Ahora la app de brújula generará automáticamente dos nuevos puntos de referencia. Un punto de referencia de conexión celular que indicará el último lugar donde tuviste cobertura, por si, oye, necesitas revisar tus mensajes o llamar a alguien. Y en caso de emergencia, también se añadirá otro nuevo punto de referencia que indicará en qué parte puedes realizar una llamada SOS usando la red de cualquier operador disponible. También anunciaron una nueva vista de elevación con los datos del altímetro que nos permitirá ver una vista tridimensional de los puntos de referencia guardados. Y por último anunciaron un nuevo mapa topográfico que la verdad lucía espectacular, pero que por desgracia solo va a estar disponible en los Estados Unidos. Apple incidió también que para ellos el Apple Watch lógicamente es una herramienta perfecta para monitorizar todo lo que tiene que ver con salud y la aplicación de salud. Y precisamente ahora con la aplicación Mindfulness vamos a poder registrar y hacer una medición de nuestro estado de ánimo con el paso del tiempo. Después de una sesión o, bueno, cuando lo creamos conveniente, vamos a poder ir deslizando entre los diferentes estados, girando la corona digital y respondiendo a algunas preguntas sobre qué puede estar causando esos estados. Todo lo que vamos guardando desde esta aplicación de Mindfulness se va grabando en la aplicación de salud y podremos acceder a ellos pues desde la aplicación del iPhone mismamente o también desde el iPad, ahora que está también en el iPad. Y con el paso del tiempo se nos van a ir haciendo una serie de preguntas y nos va a dar un resultado que lo que va a hacer es medir el riesgo actual de depresión o ansiedad. Posiblemente me esté dejando algunos detallitos, pero así a grandes rasgos estas son las principales novedades que al menos tenemos en esta primera beta de WatchOS 10. Por supuesto, a lo largo del verano, si hubieran cambios o añadidos interesantes, aquí os los vamos a ir contando. Así que, si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, tenéis que suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando publicamos un nuevo contenido y darle un me gusta al vídeo si os ha gustado. Por mi parte, nada más, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido WatchOS 10 y también aprovecho y os digo que si queréis apoyar el contenido que hacemos en La Manzana Mordida, podéis uniros a La Manzana Mordida Plus. Simplemente visitáis lamanzanamordida.com y con vuestra suscripción vais a poder disfrutar de contenido extra, como un podcast que subimos cada semana, cursos exclusivos para sacarle provecho a vuestros dispositivos y también la comunidad de Telegram con el resto de suscriptores. Cada mes también realizamos un sorteo para los suscriptores que estáis registrados en lamanzanamordida.com. Estamos a puntito de regalar unos AirPods de tercera generación y daremos comienzo el próximo sorteo, que promete ser cuanto menos interesante, así que muy atentos. Dicho esto, gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!